Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa del Salta Sos Vos. Para esta editorial económica hemos decidido hablar acerca de la evolución en la distribución del ingreso dentro de la economía de la República Argentina. Es un tema bastante importante, es un informe que lo publica el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina, a partir de la encuesta permanente de hogares al primer trimestre del 2022, que fue publicado en junio de este año. La estadística del segundo trimestre al segundo trimestre del 2022 va a ser publicada en la próxima semana, así que seguramente vamos a estar haciendo un seguimiento a medida que vayan actualizándose los datos. Comencemos entonces con la primera placa, por favor. Señor director, ponemos la primera placa. Fíjense, entonces aquí lo que tenemos es la encuesta permanente de hogares que realiza permanentemente el INDEC, y lo que vemos aquí es justamente lo que dijimos, la evolución de la distribución del ingreso. Si ustedes observan aquí, tenemos la población total, ¿no? La población total que se toma de la encuesta permanente de hogares, que son más o menos 29 millones de personas. Es una gran encuesta que se realiza en todo el país, sabiendo de que somos aproximadamente 47 millones de argentinos. Tenemos de que el ingreso per cápita familiar es de 39.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Ese es el ingreso medio. Después fíjense en que más abajo está el estrato bajo. El estrato bajo es de 14.000 pesos promedio. El estrato medio de 37.000 pesos. Y luego el estrato alto de aproximadamente 95.000 pesos. Ese es el ingreso per cápita familiar. Después en este sector, fíjense, tenemos aquí que es el 60,4% de la población con ingresos, ¿sí? Con ingresos. Fíjense en que el ingreso medio tenemos en 64.000 pesos promedio. Después tenemos lo que es el ingreso medio de varones, que es aproximadamente 75.000 pesos, y luego el ingreso medio de las mujeres en 54.000 pesos. Esto viene a ser el ingreso medio individual, y lo que aquí recién dijimos es el ingreso medio per cápita, el ingreso per cápita familiar. Entonces tenemos el familiar con el individual, y ya tenemos aquí la gran primera diferencia del ingreso que tiene un varón y una mujer. Tenemos una diferencia, pero en las próximas placas vamos a analizar con profundidad cuál es la causa de esta diferencia. Vayamos entonces a la segunda placa, por favor. Fíjense, en esta segunda placa lo que tenemos aquí es, en el gráfico de torta, es que de los ingresos totales, la fuente dice que el 22,9%, ¿sí?, son ingresos no laborales. ¿Qué significa esto? En los ingresos laborales están las jubilaciones, están las pensiones, están los ingresos por alquiler, están los subsidios, ¿sí? Están las transferencias que realiza el gobierno, ¿sí? Esos son los ingresos no laborales. Y los ingresos laborales son más del 77%, el 77,1%, ¿sí? Preciso. Después tenemos aquí, fíjense, aquí arriba tenemos lo que es el ingreso medio de la ocupación principal. Tenemos 9,2 millones de personas asalariadas. El ingreso medio de estas personas es de aproximadamente 64.000 pesos. Y más abajo tenemos los no asalariados, que son 3,4 millones de personas. El ingreso medio de los no asalariados es de 53.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Bueno, después más abajo en este gráfico de barra lo que tenemos es en el color más fuerte, ¿sí?, son los ingresos no laborales, que ya básicamente lo habíamos comparado también en el gráfico de torta. Y después en el color más claro tenemos los ingresos laborales. Después, por favor, pasemos a la siguiente placa. En la siguiente placa tenemos, fíjense, en esta parte tenemos la distribución, ¿sí? Dice la distribución de los ingresos por hogares. Fíjense que está dividido en 10 escalas, ¿sí? Por decil, ¿sí? En 10 escalas. Fíjense en la diferencia de la primera, que es de 23,6%, significa que del 100% de los ingresos que produce la economía argentina,
Un solo decil, que es el más alto, se lleva el 23,6% de los ingresos totales que produce la economía. Y el último decil se lleva apenas el 3% de los ingresos que produce la economía argentina durante un año. Obviamente esto va cortado de trimestre en trimestre, ¿sí? La estadística. Aquí vemos, obviamente, reflejada una mala distribución de los ingresos dentro de la economía argentina. De hecho, fíjense en este gráfico, ¿sí? La brecha de los ingresos, ¿no? La dispersión que tenemos entre el primer decil al último decil, hay una diferencia de 15 veces. Es decir, que tenemos que multiplicar por 15 el ingreso de los estratos del decil más bajo, ¿sí? Hay que multiplicarlo por 15 para poder alcanzar al decil más alto, aquellas personas que más ingresos tienen en la economía argentina. Y después fíjense aquí abajo, lo que tenemos es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide, ¿no?, las desigualdades que hay en esta distribución de los ingresos. Por ejemplo, fíjense, si tendríamos un resultado, un coeficiente que da 0, tendríamos una economía, ¿no?, una distribución con igualdad absoluta, ¿sí? Una distribución de ingresos con igualdad absoluta. Todos ganaríamos lo mismo. Y si daría 1 el resultado del coeficiente de Gini, entonces significa esto que una sola persona dentro de la economía argentina tendría el 100% de los ingresos de toda la economía y el resto no obtiene ningún tipo de ingreso. ¿Cuánto da el coeficiente de Gini? Da 0,43% al primer trimestre del año 2022. Recordamos, si hacemos un poco de historia, en el año 1974, en el último gobierno de Juan Domingo Perón, hemos tenido el coeficiente, el mejor coeficiente, la mejor estadística con el 0,35. Fue la mejor distribución que se haya podido lograr en toda la historia económica argentina. Estamos ahora en el 0,43. Vayamos entonces con la siguiente placa. Acá pedimos que por favor la placa esté en pantalla completa, así se puede ver bien. Fíjense, en la primera y segunda columna tenemos las escalas, son los deciles. Por ejemplo, el primer decil se gana aquellos que ganan de 0 a 10.000 pesos. En el segundo, de 10.000 a 15.000 pesos, hasta llegar al último escalón, ¿sí?, de la columna, aquellos que ganan de 76.000 pesos a 820.000 pesos de ingresos mensuales, ¿sí? Es un dato bastante interesante a tener en cuenta. Vayamos con la siguiente placa. Acá, el historial del coeficiente Gini, que recién lo estuvimos analizando. Fíjense, tenemos acá del primer trimestre del año 2018 al primer trimestre del año 2022. Fíjense en que comenzamos con el 0,44 en el año 2018 y terminamos ahora, ¿sí?, hasta este último dato, prácticamente en el mismo lugar, en el 0,43. Entonces estamos en una situación compleja en cuanto a la distribución de los ingresos dentro de los distintos deciles que hay dentro de la economía argentina. Fíjense, de hecho, en el segundo trimestre, durante la pandemia, se fue al 0,45, o sea, costó muchísimo la redistribución. Después aparecieron las ayudas por parte del gobierno, como los ATP, los IFE, y eso hizo que llegue al 0,435 en el cuarto trimestre en el 2020, ¿sí? Entonces, es un dato a tener en cuenta. Ya lo había comentado, el mejor coeficiente se dio en el año 74, de un coeficiente de Gini del 0,35, y de hecho, fíjense, en el año 1974 la pobreza en Argentina no alcanzaba el 7%. Y fíjense que ahora estamos por arriba del 40%. Entonces fíjense si allí no hay un paralelismo entre la distribución de los ingresos en la economía argentina con la pobreza, ¿sí? Entonces esa caída sustancial en la cifra del coeficiente Gini, la falta de una mejor distribución de los ingresos en la economía argentina obviamente afecta la pobreza, hace que tengamos más pobreza, porque la pobreza se mide actualmente por ingresos. Vayamos por favor a la siguiente placa.
también pantalla completa para que se pueda alcanzar bien. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la evolución de los ingresos de forma individual. Anteriormente mostramos por familia. Y aquí de forma individual, fíjense, tenemos en el primer decil los que ganan de 200 pesos a 16.000 pesos y el último decil los que ganan de 130.000 pesos a más de 2 millones de pesos. Entonces fíjense de que realmente hay personas que mensualmente ganan esa cifra, más de 2 millones de pesos. Vayamos con la siguiente placa, por favor. Esta placa es interesante porque aquí vamos a analizar en profundidad la diferencia entre lo que gana un varón y una mujer en la economía argentina. Fíjense que en la primera y segunda columna tenemos, en la segunda y tercera columna tenemos los varones y las mujeres, ¿no? En las cantidades. 8 millones y medio, 8 millones 600 mil en varones, son varones, y 8 millones 900 mil personas casi son mujeres, ¿sí? Eso hace más o menos una población con ingresos de 17 millones de personas, 17,5 millones de personas. Y después está la población sin ingresos de más de 11 millones de personas. Esta es una encuesta para 29 millones de personas. Fíjense después si lo suman dan los datos. Aquí en la última y penúltima columna lo que vemos acá reflejado cuánto ganan los varones y mujeres por decil. Fíjense en el primer decil prácticamente está empatado. El hombre gana 9.200 pesos y la mujer gana 9.275 pesos. Primer decil prácticamente está empatado. El segundo prácticamente está empatado. El tercero, el cuarto 43.590 el varón y 43.989 la mujer. En algunos deciles gana la mujer, en otros gana el varón. Fíjense en el decil número 9. En el decil número 9 el varón gana 106.000 pesos y la mujer gana 104.000 pesos. Fíjense que no es mucho la diferencia en todos estos deciles, hasta el número 9. ¿Dónde se escapa la diferencia? Es en el último decil. En el decil donde más se gana dinero. Fíjense, en 214.000 pesos gana el varón y 186.000 pesos gana una mujer. Entonces la gran diferencia no está en los 9 primeros deciles de la sociedad, de la economía argentina. La gran diferencia, cuando nosotros decimos la mujer gana menos que el varón, en realidad es en el último decil, que allí están los puestos empresariales, los puestos de tomas de decisiones más importantes en la economía y están ocupados mayormente por varones. Por eso es que termina dando una mayor cifra a favor del varón que de la mujer. Y cuando la mujer ocupa, esto sí es cierto, cuando la mujer ocupa esos puestos más altos dentro de las tomas de decisiones de la economía y de la producción argentina, le pagan menos. Allí sí hay una diferencia, le pagan menos estando en el mismo cargo. Entonces, en el mismo puesto, en el mismo nivel jerárquico, dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, en los 9 primeros deciles, prácticamente varones y mujeres ganan lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Allá arriba, en lo más alto, en el último decil, donde más ingresos se tienen. Perdón, entonces, creo que es importante realizar un análisis permanente de la evolución de los ingresos para, obviamente, tener en cuenta cuáles son las políticas gubernamentales y las políticas no gubernamentales que va a trabajar tanto el sector público como el sector privado para poder generar mayor desarrollo económico y un mejor, obviamente, bienestar para toda la sociedad y todas las personas que, obviamente, trabajan y están en condiciones de poder hacerlo. Hasta aquí llegó la editorial de Economía. Seguimos con más. Salta sos vos.